Existen enfermedades producidas por tóxicos y disruptores hormonales. Te invitamos a la conferencia gratuita de CONUVIVE Mundial el día domingo 29 de marzo, a las 10 horas de Ecuador, 12 horas de Argentina y 5 de la tarde de Europa. Estará con nosotros la doctora Manuela Escobar, experta en nutrición clínica y salud hormonal. Aprende cómo evitar y eliminar estas patologías, con la conducción de Guillermo Giovanni Tamayo y Anita Montes de Oca, fundadores de CONUVIVE. Te esperamos. Escribe la palabra salud para que recibas el link de la conferencia. Hola a todos, es un gusto presentarme. Mi nombre es Manuela Escobar, soy médica funcional, nutrióloga clínica experta en salud hormonal. Los quiero invitar a una conferencia totalmente gratuita de CONUVIVE Mundial este domingo 29 de marzo a las 10 de la mañana, hora Ecuador u hora Colombia, o a las 5 de la tarde, hora Europa. Hablaremos sobre disruptores endocrinos y tóxicos ambientales y cómo estos afectan de manera negativa nuestra salud, no solo a nivel hormonal, sino también a nivel metabólico y en la salud mental. Así que no se lo pierdan y nos vemos este domingo. Estimados amigos, ya estamos, lo prometido es deuda. Gracias por darse cita a este programa del Concilio Unido por la Vida y la Verdad. CONUVIVE, Organización Internacional Humanitaria de Salud Integrativa y Holística. Les saludamos desde la mitad del mundo, desde el paralelo 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, a toda nuestra audiencia, a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a los invitados, a los amigos de los amigos, a quienes ustedes se han dignado en compartir este enlace. Bienvenidos a este su programa. Un abrazo fraterno a Norte, Centro, Suramérica y Europa, desde donde se están conectando. Estamos siendo a las 10 de la mañana con 3 minutos en Ecuador, en Colombia, Perú, a las 12 del mediodía en la Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, y en Europa las 5 de la tarde. Estamos a través de Facebook, de YouTube, de X, de Instagram al mismo tiempo. Por lo tanto, les decimos, amigos, necesitamos que nos escriban, nos saluden desde qué país, desde qué ciudad están conectados, y encantado dispondremos de unos minutos para saludarlos. Y si ustedes se dignan enviar unas estrellas para que Facebook comparte y nos deje llegar a mucha más audiencia, gracias. La publicidad que hemos hecho ha llegado a más de 30,000 personas y esperamos que la audiencia, yo sé que estamos hoy en Domingo de Ramos, la víspera de la Semana Santa, también que les saludamos fervientemente a todo el pueblo cristiano. Somos cristianos y bueno, nuestras festividades de Semana Santa, el aniversario de la muerte y resurrección de nuestro Salvador, ¿no? Respetando los credos y religiones de muchas personas, pero les decimos, si hoy es Domingo de Ramos, muchos lo verán en diferido este programa,
pero queremos decirles que es fundamental lo que vamos a ver. Y nuestra invitada especial y está acá desde Bogotá, Colombia, la doctora Manuela Escobar. Anita, te doy la bienvenida al programa. Tenemos que exponer algunas cosas y bueno, también vamos luego a compartir algo que nos llenó de tristeza y luto en esta semana. Anita Montes de Oca, bienvenida, directora de médica de Conuvive. Gracias a todos ustedes por su presencia, por estar con nosotros en este domingo 29 de marzo del 2026 y con temas siempre muy relevantes, muy importantes para la salud, para la vida. Los hábitos de vida saludables son los que tiene que marcar en el diario vivir. Realmente en las últimas décadas hay muchos estudios de los disruptores endocrinos que ha cobrado creciente relevancia dentro del ámbito científico y de la salud. Por eso es que ahora tenemos una invitada especial que nos va a hablar acerca de esto. ¿Y qué son estos disruptores? Bueno, realmente son sustancias que son compuestos exógenos que están fuera de nosotros, pero que estos compuestos son capaces de interferir con la síntesis y secreción, el transporte, el metabolismo y la acción de nuestras hormonas, pues se encuentran ampliamente distribuidos en el entorno cotidiano y a veces utilizamos todos los días sin darnos cuenta que nos estamos envenenando, que estamos intoxicando a nuestro cuerpo. Cuando incluimos los plásticos, los pesticidas, los productos de cuidado personal y los alimentos procesados, ultraprocesados. Bueno, en la actualidad hay diversas investigaciones que evidencian que la exposición continua a estas sustancias, incluso en mínimas concentraciones, puede generar efectos adversos a nivel endocrino, metabólico e inmunológico. Entre las principales consecuencias está la alteración de nuestra función de la tiroides, la desregulación del eje del hipotálamo, de la hipófisis adrenal, trastornos incluso reproductivos y un aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, las principales enfermedades que hay a nivel de todo el mundo. Entonces, desde la perspectiva preventiva, es fundamental abordar este fenómeno mediante acciones integrales que reduzcan la exposición de estos compuestos y, por otro lado, fortalecer nuestro sistema fisiológico que está encargado de la biotransformación y eliminación de estas sustancias, particularmente nuestro hígado, nuestros riñones y nuestro sistema gastrointestinal hacen un trabajo muy importante. En este espacio de educación, de comunicación, de dar información, esperamos que se quede con nosotros porque ahora mismo está nuestra expositora que nos va a ampliar todo esto que he mencionado en este momento. Con las prácticas cotidianas podemos dañar nuestro organismo y nuestro cuerpo. Así que quédese con nosotros en este programa, comparta este enlace que llegue a muchas más familias. Desde pequeños empezamos con estas prácticas erróneas y no se diga, en los adultos continuamos con estas malas prácticas. Entonces ahora vamos a orientar sobre la protección, la recuperación y ese equilibrio hormonal. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias. Quédese con nosotros y comparta este enlace. Gracias, Anita Montes de Oca. Estimados amigos, saludamos a Isabel Mendieta, nos escribe desde Machala, desde Ecuador. Un abrazo fraterno, saluda a la audiencia, también a Renzo Loli desde Lima, Perú. Gracias por conectarse y lo que vamos a tratar, muchos, Anita, como muchos médicos que sabemos, ¿no? Muchos médicos, ustedes son médicos alópatas, pero que conocen también medicina integrativa y holística, frente a los cuadros que presentan los pacientes, dicen, no sabemos de qué se trata, no sé qué será, ya lo hemos hecho, no sé, pero se pierde de vista los tóxicos, que son los que provocan enfermedades, y los disruptores endocrinos u hormonales, como lo dijo nuestra doctora en las reuniones que hemos hecho, y todo esto es importante. Ese es un punto de vista fundamental. Terminamos esta primera fase, vamos a la segunda importante para dar la bienvenida a nuestra invitada especial del CONUVIVE, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, Organización Internacional Humanitaria de Salud Integrativa y Holística. Recuerde, nuestra organización, gracias a las terapias que se ha ido descubriendo, dióxido de cloro estabilizado, nebulizable y bebible, Ganoderma, Hormus,
tenemos el colágeno, el chocolate con ganoderma, muchas terapias importantes, dimetilsulfóxido para desinflamar, alcalinidad, mejorar eso a través de plasma marino y muchas otras cosas. Necesitamos toda la información del mundo para llegar con salud a todos ustedes. Sensibilizarnos y saludar. Dar las condolencias a la familia Brandes y a la familia Llaves, nuestros amigos. Fueron médicos miembros de Conuvive, iniciando una lucha hace 5 años para quitar esta desinformación que se daba, y realmente tenemos que lamentar lo que sucedió. En esta semana falleció el doctor Eduardo Llaves, un médico pediatra, un luchador, un libertario, diría yo, y hace menos de 10 días también el doctor Eduardo Brandes trascendió, y dejando un legado de lucha. Para todos los hermanos argentinos, queremos decirles, lamentar esto y agradecer a la familia porque siempre estuvieron unidos. A Viviana, a sus hijas del doctor Brandes, a Alicia, esposa del doctor Llaves, y queremos pues hacernos presentes a través de esto con un saludo y un reconocimiento fraterno a esta familia de luchadores que lo que han hecho es llevar adelante todo este trabajo. Partidos políticos simplemente viven en una burbuja y no van a entender más que al pueblo. No pensemos que están en redes, que estar informando todo el tiempo académicamente, pasando flyers, pasando información. No pensemos que en el circuito nuestro, que es un circuito de miles de personas, que estamos en redes todo el tiempo, no pensemos que vamos a lograr algo. Solo considero personalmente que se puede lograr algo cuando los políticos de todos los partidos, que evidentemente son corruptos, van a escuchar al pueblo. Acá no es cuestión de referentes y no es cuestión de protagonismos, es cuestión de que esta masa de cantidad de gente es lo único que va a movilizar a los políticos. Por favor, en el acampe vuelvan con mucha más gente, porque necesitamos que estemos miles de personas. Por favor, gracias. Amigos, acá estoy con Eduardo Brandes tomando un café y tratando de ver qué va a pasar este sábado. Esperemos que vaya mucha gente y los esperamos a todos para defender nuestros derechos, nuestras libertades y ver si podemos movilizar más conciencia, que evidentemente todavía falta para lograr una masa crítica. Bueno, los espero a todos y un abrazo. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, un gusto por supuesto estar con Eduardo Llaves. Creo que sí, es una movilización que no tiene un carácter político de unos contra otros como lo comenté justamente. Me parece que estamos en presencia de un momento donde todos tenemos que estar unidos y lo que se está buscando es la libertad. Y tenemos que buscar eso. Por eso nunca hablé de política, pero en este momento estoy a favor de que haya una movilización para que los gobernantes entiendan que lo que queremos es eso, libertad. Les mando un abrazo y espero que el sábado estemos todos unidos. Gracias. Para Viviana de Brandes, para sus hijas, para Alicia, esposa del doctor Llaves, nuestras condolencias de nuestra organización mundial. Recordamos siempre el trabajo desplegado por estos dos médicos valientes que en menos de 15 días nos han dejado, pero un gran legado de salud y de vida. Gracias, Eduardo, gracias, doctor Brandes, doctor Llaves, por todo lo que hace. Y seguimos en nuestra lucha. Estimados amigos, vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada especial, Manuela Escobar, desde Bogotá, Colombia. Y recuerde, terapias integrativas de salud holística, una visión diferente de una salud de precisión.
Manuela Escobar, médico general. Perfil profesional, magíster en nutrición clínica y endocrinología. Experta en el abordaje integral de patologías metabólicas y salud hormonal. Formación, Instituto de Posgrado en Ciencias de la Salud ICNS, España. Universidad de La Sabana, Colombia. Experiencia, médica nutrióloga y divulgadora científica. Médico general, consulta externa PIP. Manuela Escobar, magíster en nutrición y endocrinología. Un placer, doctora, tenerle aquí, muy amable. Gracias por aceptar la invitación a nuestro programa que divulga justamente lo que usted hace, la salud y sus investigaciones. Gracias por estar con nosotros. Es un placer recibirle en nuestro programa y realmente es un privilegio, ¿no? Hay tanto que hablar el día de hoy y ante todo de la salud. Anita, te doy paso para dar la bienvenida a nuestra invitada especial. Bienvenida, estimada doctora Manuelita, a este programa que nosotros lo transmitimos por varios medios y esperamos que nuestros seguidores pongan mucha atención, se queden en este programa, porque hablar de los disruptores endocrinos son sustancias que alteran las hormonas y en ese sentido nos va a dar información muy importante. Bienvenida, doctora, un honor tenerla en nuestro programa. Buenos días, buenas tardes, pues para la gente que esté en España o en Europa. Gracias, Guillermo, gracias, doctora Anita, por la invitación y, verdad, por compartir en este espacio tan especial. Si quieren, pueden como proyectar la presentación de una vez para irles como contando un poquito más. Perfecto. Bueno, acá les traigo un tema. Los endocrinos son hoy en día un boom por las redes sociales. Yo veo información de todas partes, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, pero estoy segura que ni el 50% de las personas que ven estos videos entienden realmente qué son estas cosas. Dicen, ay, es que eso es un disruptor endocrino, pero ni yo hasta hace muy poco tiempo sabía lo que era. Entonces, pues primero que nada, presentarme, como muy bien ustedes ya me presentaron, yo soy médica funcional, nutrióloga clínica y experta en salud hormonal. Y vengo a hablarles no de salud como algo que uno consigue en una farmacia o que uno compra en una farmacia, sino algo que estamos perdiendo literal en nuestro propio entorno, algo que hoy en día, como les dije, se está hablando en redes en muchas partes, son los disruptores endocrinos y los tóxicos. Puede que la mayoría ya hayan oído sobre tóxicos, metales pesados y sepan más o menos qué son, pero los disruptores, créanme que a mis pacientes yo les digo, ¿tú sabes lo que es un disruptor endocrino? Y me dicen, no, ni idea. Entonces, la idea de hoy es poderles enseñar a ustedes primero qué son, cuáles son, dónde los encontramos más fácilmente, cómo prevenir, qué enfermedades vienen con estos o que se ha demostrado que empeora tanto síntomas como la probabilidad de presentarlos y claramente cómo tratar este problema. Entonces, espérense que acá a veces la tecnología me atropella. Listo. Primero, pues lo importante es definir qué es un disruptor, que la doctora Anita nos dio pues un abrebocas de lo que son. Totalmente son sustancias químicas que pueden ser naturales o artificiales que van a alterar nuestro sistema hormonal. Lo que pueden hacer es imitar, o sea, hacer lo mismo, bloquear o interferir con las hormonas de nuestro propio cuerpo. Pueden estar presentes en plásticos, en cosméticos, alimentos procesados, pesticidas, y causan problemas de salud, principalmente como problemas de fertilidad, alterando y disminuyendo la fertilidad, alteraciones también metabólicas como diabetes, hipertensión, hígado graso, entre otras, y el desarrollo incluso de ciertos tipos de cáncer. Por eso, pues es bastante importante. Para los que no saben qué es una hormona, porque partamos de ahí, hay personas que han escuchado la palabra y no entienden lo que es una hormona, ellos son, hagan de cuenta, mensajeros. Ustedes le entregan el paquete a un mensajero y esta persona se encarga de llevar ese mensaje a alguna parte. Puede ser a la portería del edificio donde vivimos, a otra ciudad o a otro país. Así funcionan nuestras hormonas. Ellas llevan un mensajito, lo empaquetan y lo llevan para que en cierta parte del cuerpo se haga una acción determinada. Entonces, estos químicos son capaces de tener ese mensaje en algún punto, tergiversarlo o incluso amplificarlo o bloquearlo.
Entonces, como ven en esta diapositiva, es importante acá. A mano izquierda tenemos una hormona que es el estradiol, el estrógeno más importante del cuerpo, y al lado tenemos un disruptor endocrino que es el bisfenol A o el BPA, que es de los más estudiados. Se parecen, uno dice, bueno, químicamente como que sí tienen un parecido. Para el cuerpo que no tiene ojos por dentro, tiene receptores que es como una camita donde se pega esa hormona. En este caso, ese disruptor se hace pasar por los estrógenos y simplemente se pega y da una instrucción que para el receptor es algo real. Es como si literal ustedes se metieran en un software y hackearan un computador, la máquina o el computador sigue funcionando, pero las órdenes que le vamos a dar son incorrectas o son diferentes. Así tal cual pasa con los disruptores endocrinos. Entonces, acá les muestro que nuestro cuerpo produce hormonas desde el cerebro hasta nuestras gónadas. Muchos órganos se encargan de producir hormonas que cada una cumple un papel súper importante en nuestro organismo. ¿Por qué, digamos, este tema es tan importante y por qué lo trajimos acá? Porque quiero que hablemos de las cifras. En este estudio de Levine, que fue uno de los que encontré, porque encontré varios, en el 2022 nos muestra que el conteo de esperma cayó en los hombres de 101 millones que producían de espermatozoides por una gotita a 49 millones. O sea, pasamos literal la mitad. Si esto fuera una caída en la bolsa de valores, uno dice, Dios mío, pánico total. Estamos viendo más de 186 millones de personas o de parejas que sufren de infertilidad. Un caso clínico de una pareja que llegó a mí, 30 años, deportistas que comen sano, hacen ejercicio, pero me decían, no logramos concebir, no logramos tener bebé. Sus exámenes salían aparentemente normales, pero obviamente uno se va a indagar y la carga tóxica que tienen de bisfenoles es altísima y sus hormonas están modo bloqueo. No es posible traer una criatura al mundo cuando nuestras hormonas no están obrando a nuestro favor. Y esto es algo que en el consultorio veo semana tras semana, no solo infertilidad, alteraciones en las mujeres, alteraciones en el ciclo, dolores menstruales, o sea, una cosa que hoy en día es demasiado común. Y ojo, quiero aclarar algo importante y es que la infertilidad es algo multifactorial, es decir, hay componente genético, nutricional, emocional, ejercicio, etcétera, entre otras cosas, pero esto es uno de los componentes que literal menos se estudia, que menos tienen en cuenta y que cada vez estamos más expuestos. No es usual que ustedes vayan a una cita, no sé, con la ginecóloga o con el urólogo en el caso de los hombres y que esos profesionales nos pregunten sobre qué nos aplicamos para el skincare o con qué hacemos la rutina de limpieza de la casa o este tipo de sustancias, no se les da la importancia clínica, que deberían tener porque no llevan tanto tiempo siendo estudiadas ni siendo culpables de ciertos problemas. Entonces, vamos a adentrarnos en cómo se enferma la célula. Quiero que hagamos un escaneo de la realidad. Vamos a ponerle un nombre y un apellido a los culpables o los villanos de este tema y también qué hormonas son las más implicadas o afectadas en este proceso, que esto lo veremos también más adelantico. Entonces, acá van a ver nombres que ustedes dicen, ay, por Dios, ¿qué es eso tan horrible? No importa, no se los tienen que aprender. Hoy en día existen aplicaciones, existe incluso la IA que ustedes le pueden decir, este producto tiene tóxicos o disruptores y la IA les dice, sí, tiene esto, porque ese listado ya existe. Entonces no se preocupen por aprendérselos, pero sí es tener muy claro dónde los encontramos normalmente. Entonces, el primero y el más estudiado, como les dije, va a ser el bisfenol A o los BPA en general. ¿Dónde está? No piensen solamente en las botellas plásticas de agua, que pues es de lo que más se habla. El BPA también está en el recubrimiento de las latas, de la mayoría de enlatados, atunes, frijoles, en el vasito de café que nos tomamos en la esquina. El calor libera este químico, no es como que el plástico esté ahí y ya se libere solito, se liberan pequeñas dosis, pero cuando nosotros le ponemos calor a eso, totalmente el químico empieza a salir y nosotros nos estamos tomando o comiendo eso. Y también otra que no todo el mundo sabe es en los tickets o recibos de papel de los supermercados o que nos entregan recibos y nosotros tocamos eso, nos lo metemos en los bolsillos. Esto no solamente entra por la piel, sino también por la boca, porque muchos ni se lavan las manos y van y comen directamente después de haber tocado estos recibos. Los siguientes son los F-talatos, que ellos están en todo lo que ustedes lean de fragancias artificiales,
olores artificiales, perfume o como lo encuentren en los ingredientes, si su detergente, si su shampoo o la loción huele a brisas del bosque por 24 horas, eso tiene fetalatos. O sea, para poder conservar un aroma artificial por mucho tiempo, eso tiene fetalatos. También en los plásticos blandos, en el BPC, PVC, soy disléxica, discúlpenme, las cortinas, esas que uno cuelga en la casa que dice, y eso huele a rosas, los muñequitos también que yo tenía cuando era chiquita, esos muñequitos que uno les olía la cabeza y olían delicioso, todo eso tiene fetalatos y estamos expuestos a esos desde que uno es pequeñito. Otros disruptores importantes mencionar son las dioxinas, y esto, ojo, no es para que nos enloquezcamos, entonces no voy a volver a comer carne en mi vida, no se trata de eso, pero sí es importante saber que existen y que también generan problemas. A diferencia de los anteriores que ya mencionamos, estos no los tocamos, sino que directamente los ingerimos, comiéndolos. Son subproductos industriales de las fábricas que caen a los pastos, al agua y contaminan lo que los animalitos se comen. Se acumulan sobre todo en el tejido graso, en el tejido adiposo de los animales, entonces en las vaquitas, en los cerditos, en los pescados. ¿Esto significa que debemos dejar de comer carnes y pescados? No, debemos elegir carnes de buena calidad, que uno sepa, si uno puede y vive en un pueblo o en una ciudad pequeña donde sepa que el ganadero tiene sus vaquitas alimentadas con pasto y que no hay una fábrica al lado que caen contaminantes, ok, esa carne está perfecta, pero ¿cómo podemos hacer si no tenemos control de eso y solamente compramos en el supermercado? ¿Ok? Eligiendo en el supermercado las carnes más magras, entre menos gorditos tengan, aunque ese gordito sea delicioso, pues eso nos va a proteger un poco de evitar esta contaminación por las dioxinas. Entonces, entre más magra, mejor. Los pesticidas, por últimos, y los PFAs, ellos particularmente se encuentran, pues los pesticidas en frutas y vegetales que no son orgánicos, aunque esto ha tratado de mermarse, pero sigue siendo un problema internacional. Y los PFAs están en el revestimiento de las sartenes antiadherentes, las sartenes de teflón y en envoltorios de cierta comida rápida. Entonces, sobre todo las sartenes de teflón que ya están rayadas. O sea, si uno tiene su sartencita de teflón intacta, no suele haber tanto problema. Ya con una ralladura que tenga, eso se empieza a liberar a la comida y genera problemas. Entonces, eso por ese lado son los disruptores más encontrados y más estudiados. Ya para entrar en materia, quiero que veamos esta tablita en el resumen de por qué estamos viviendo una crisis de fertilidad en el mundo y la salud hormonal en ambos sexos. Esto no es un problema de mujeres, es un problema de hombres, esto es un ataque al sistema humano reproductor. Y vamos a desglosar estas filitas. Entonces, ¿cómo nos atacan o cómo es el mecanismo? En las mujeres, el principal truco, por así llamarlo, es el mimetismo, literal. Actúan como si fueran un estrógeno y como lo vimos en la fotico que les mostré al inicio, que el bisfenol, la molécula, se parece al estrógeno, actúa como eso y engaña al receptor del estrógeno. Entonces lo que hace es pegarse ahí y el cuerpo piensa que tiene hormonas de sobra y apaga sus propios procesos naturales. Y vamos a tener ahí una cosa que está simulando ser un estrógeno y activando el receptor de estrógenos. Y en los hombres el mecanismo es mayormente lo contrario. No potencia la testosterona, sino que al contrario, lo que hace es bloquear la acción de la testosterona. Sobre todo los químicos como los fetalatos son los que más interfieren con el tema de los hombres. Es como ponerle un candado al receptor de nuestra testosterona para que la hormona real no pueda actuar y llevar a cabo su trabajo. ¿Dónde se da el daño principalmente? En las mujeres va a afectar un eje que se llama hipotálamo, hipófisis, gónadas, es decir, que conecta nuestro cerebro para que le envíe señales a nuestras gónadas, que en este caso son los ovarios. Y ahí tenemos una hormona que es muy importante en el desarrollo que se llama la quispeptina. Esta molécula le dice a nuestras células que producen estrógenos y progesterona y testosterona, hey, es momento de que empieces a ovular, es momento de que empieces a menstruar, es momento de que sientas deseo. Eso es algo natural, pero estos disruptores endocrinos lo que hacen es apagar esa quispeptina y simplemente la ovulación y estos procesos no se dan o se dan de mala calidad. Y en los hombres el daño literal es directamente en la fábrica. Ellos van a las celulitas, que son las células de Leydig y las de Sertoli, donde se produce la testosterona, donde se produce el semen,
y dañan por tóxico, la célula se inflama y deja de producirse adecuadamente el esperma y la testosterona, por lo que caen en picada. Las patologías o las enfermedades que más se han relacionado con estos problemas, que más se ven en la consulta, y es una realidad clínica que hoy en día uno dice es impresionante, en mujeres se traduce a un síndrome de ovario poliquístico y a una endometriosis. Sobre todo lo que más está vinculado es con el tema de la endometriosis, además del componente emocional que tiene, pero muchos diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico hoy en realidad son cuadros de inflamación secundarios a disruptores hormonales. Y en los hombres, la literatura nos muestra alarmantemente una condición que se llama un síndrome de disgenesia testicular. ¿Esto qué es? Agrupa varias condiciones de los hombres hormonales donde hay alteraciones desde el desarrollo, desde que ustedes están en el vientre de la mamá, no se da un adecuado desarrollo de las gónadas, de los testículos. Entonces hay más casos de criptorquidia, que es que el testiculito normalmente está arriba y tiene que bajar y quedar en su bolsita. Esas cosas se están demorando o incluso no pasan. También infertilidad en mayor rango y cáncer testicular en hombres jóvenes. Entonces, es un desarrollo que se vio interrumpido incluso desde el útero por exposición a la madre a diferentes sustancias. Además de claramente que puede existir un componente genético y otros componentes a la par, pero es para que vean lo importante del caso, que desde que estamos en el vientre podemos estar expuestos a este tipo de moléculas. La consecuencia final para esto en las mujeres va a ser una pérdida de la reserva ovárica, es decir, menos óvulos que sirvan para tener bebés, ciclos donde la mujer no ovula y piensa que tiene su menstruación normal. Estamos agotando esos óvulos antes de que pase y las menopausias cada vez son antes de lo planeado, y en los hombres un hipogonadismo, que el testículo se vuelve más pequeño e incapaz de producir cantidad suficiente de testosterona. Entonces, como ven, es un poquito alarmante la cuestión. Esta yo creo que es una de las diapositivas más importantes porque aquí entendemos que no es una falla en nuestra voluntad, no es que, ay, yo soy culpable, estoy haciendo las cosas mal, ¿qué estoy haciendo mal? Hay una interferencia entre nuestras señales químicas que nosotros debemos darle normalmente al cuerpo. En lo reproductivo, como ya lo vimos ahorita, yo veo demasiadas pacientes y es que las que llegan a mí es una cosa que ustedes no se pueden llegar a imaginar, con ciclos irregulares, menstruaciones extremadamente dolorosas, disminución de su líbido, que me dicen, me voy a enloquecer incluso con mi estado mental, no me soporto porque me llegan así. Ahora sabemos quiénes son los villanos, vamos a ver cómo sabotean nuestro cuerpo desde adentro. Como ya hablamos de la parte reproductiva, quiero que miremos estos otros frentes que también afectan a nuestra realidad actual. En la parte de la salud metabólica, ¿por qué es tan importante? Muchos pacientes me dicen, Doc, yo como sano, hago ejercicio, mi peso no se mueve ni un gramo en la báscula, estoy estancado. Y aquí la respuesta es que muchos disruptores actúan como obesógenos, es decir, promueven la obesidad. ¿Cómo lo hacen? Imagínense que estos químicos, sobre todo los PFAs, que son los que, acuérdense que liberaban las sartenes, o los bisfenoles, reprograman nuestras células madre, o sea, la célula que apenas va a empezar a definir si es hombre o mujer, si es músculo, si es grasa, si es hueso. En esa celulita le dicen a la célula, en lugar de convertirte en un músculo o de convertirte en un hueso, tú vas a ser un adipocito, es decir, una célula grasa. Y aparte de todo, porque no les basta con eso, dicen, ok, la insulina también vamos a generar que esté aumentada y que pueda haber una resistencia a la insulina, haciendo que nuestro cuerpo no sepa almacenar correctamente la glucosa y utilizarla como fuente de energía, sino solo modo reserva, modo ahorro. Entonces estamos ahorrando para que quizá en una tercera guerra mundial esos depósitos vayan a ser utilizados. Que Dios quiera no sea muy pronto. Y además de esto, son capaces de bloquear una hormona que se llama la leptina. No sé si la han escuchado por ahí, pero esta hormona es la que le dice a nuestro cerebro, ya estamos llenos, deja de comer. Si esta señal de saciedad está bloqueada, nuestro cuerpo va a entrar en un estado de hambre constante. Entonces no es falta de voluntad que ustedes tengan, no es que no puedo dejar de comer, ¿qué hago? Es falta de voluntad. No, es literal porque estamos teniendo un hackeo, literal en nuestro software, está ocurriendo de manera interna. Y por último, en la salud mental, no menos importante,
ocurre una inflamación de nuestro cerebro. Nos sentimos como en un estado de neblina, estrés, angustia. ¿Y por qué pasa esto? Estos químicos son tan pequeñitos que son capaces de atravesar la barrera que protege nuestro cerebro. Y una vez adentro, no solo generan inflamación, sino que también alteran un eje que comunica nuestro cerebro con la glándula adrenal, que es donde se producen las hormonas del estrés, de la lucha, que son necesarias, sí, pero que no estén activas todo el tiempo. Acá se produce el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, y en palabras sencillas, este es el centro de estrés de nuestro cuerpo, es un termostato del estrés. Los disruptores y los tóxicos, como la nicotina, el vapeo, que lo vamos a ver ahorita más adelante, y ciertos bisfenoles, como los disruptores que ya vimos, provocan como picos artificiales de la dopamina, muchos picos de dopamina. Cabe resaltar que estamos expuestos a la dopamina desde que nosotros nos levantamos y cogemos el celular y empezamos a ver redes sociales. Ahí se forman picos de dopamina. Si fuera eso, estamos expuestos a disruptores y también favorecemos esos picos de dopamina. Es como si a un radio le subiéramos el volumen a toda hasta que llega un punto de que al principio uno oye bien, pero luego el parlante no da más y ¡pum!, se revienta y solo queda como una estática. Cuando nuestro cerebro recibe estos chispazos constantes, químicos constantes, para protegerse, lo que empieza es a eliminar receptores de dopamina y dice, no, yo no puedo con tanto voltaje. Como que cierra las puertas y ya no es capaz de leer eso. Y como resultado vamos a tener un cerebro lleno de dopamina ruidosa, sin capaz de procesarla. Por eso nada nos motiva, nos cuesta concentrarnos, sentimos esa neblina, es como no logro hacer nada ni una sola tarea bien, porque nuestro cerebro está operando con un combustible sucio y los inyectores están totalmente tapados. Y este tema también del desarrollo y el embarazo que les mencionaba, que estos disruptores pueden afectarnos incluso desde antes de haber nacido. Esta es la parte más sensible porque durante el embarazo los fetos o el embrión está leyendo el ambiente a través de las hormonas de la madre, porque las hormonas y ciertas cosas son capaces de atravesar la placenta. En caso de estos disruptores, ellos son capaces de cruzar la placenta de bebé. Y en este momento entra un mensaje falso, que es un disruptor, donde se puede alterar la formación de ciertos órganos. Los estudios nos advierten que esto puede programar para que el bebé pueda llegar a presentar resistencia a la insulina o incluso infertilidad antes de que el bebé nazca. Entonces, una exposición que hoy la mamá, si no se cuida de estos tóxicos o disruptores, puede determinar la salud de un niño cuando tenga 30, 40, 50 años. Entonces, por eso es tan importante cuidar el entorno, incluso desde el embarazo. Y lo que quiero que vean con esta tablita es que no somos víctimas solamente de la genética. Tengamos en cuenta algo importante. En los adultos, muchos de estos efectos a nivel metabólico, a nivel mental, a nivel incluso de la fertilidad, pueden disminuir y mejorar drásticamente si empezamos a limpiar el ruido de los químicos. Entonces, como que es prometedor. Obviamente, si la exposición fue desde bebés y ya tenemos un problema, es mucho más difícil, pero como adultos sí podemos actuar todavía y depende de nosotros. Entonces, sé que la información anterior puede ser un poquito abrumadora y me van a decir, esta mujer solo me trae problemas y no soluciones, voy a traerles un poco de soluciones. Entonces, por aquí es donde recuperamos nuestro control y decimos, yo no puedo vivir en una burbuja, no puedo evitar exponerme a ciertas cosas porque es imposible, pero sí puedo controlar qué entra a mi casa y qué como y qué tomo y qué hago para ayudar también a limpiar el cuerpo de esto. Entonces, primera estrategia o algo que es necesario para mitigar esto es cortar la entrada, o sea, el cambio de los materiales que utilizamos a diario, empezar a cambiar de manera progresiva. Yo no les voy a decir, inviertan todo su dinero en cambiar su casa ya y boten todo por la ventana. No va a pasar. A mis pacientes les digo, hagámoslo progresivamente. Se te dañó esto, cámbialo por esto. Se te acabó el shampoo, busquemos una mejor marca. O sea, todas esas cositas deben ser paulatinas. Llevamos años expuestos, con que nos demoremos un mes más, pues no va a ser un gran problema. Pero los plásticos es importante que si usamos tuppers, esos recipientes donde uno lleva la comidita de plástico, no calentemos en ellos la comida. Uno la puede transportar, guardar en la nevera. Ojo, cuando lo vayamos a echar al tupper, que la comida no esté caliente, porque va a pasar lo mismo. El tupper está de plástico, yo le echo la comida caliente, pues todos esos químicos van a quedar en el alimento.
Entonces espero a que se enfríe, lo pongo en el tupper, guardo en la nevera y al día siguiente cuando vaya a almorzar o cuando vaya a calentar mi comidita, la saco y la pongo en un plato o en un recipiente de vidrio. O si se puede cambiar esos tuppers por tuppers de vidrio. Igual, no tengo que tener 7 termos diferentes o botilos, como le digan ustedes, para tomar agua o para tomar bebidas. Con uno me basta, que sea de acero inoxidable o que sea de vidrio. Y lo cambiamos por estar gastando botellas plásticas que no solo nos afectan a nosotros, sino que también afectan el medio ambiente. Esto por un lado con el tema de los plásticos. ¿Por qué? Porque la migración, como les dije, aumenta con el calor y con el desgaste. Entonces también en el caso de las sartenes. Si ya tengo una sartén que yo trato de arrancar el huevo porque ya está tan dañada y tan rayada que no me sale el huevo, esa sartén es hora de cambiarla. ¿Puedo tener sartenes de teflón? Sí, yo en mi casa tengo una sartén de teflón, pero es como la bebé de la casa. Simplemente uno la usa para usar el huevito para que no se pegue. El resto traten de optar por materiales más seguros como el acero inoxidable, el acero quirúrgico, el hierro o la cerámica. La cerámica a veces tiene recubrimientos antiadherentes que toca buscar que digan libres de PFA, libres de sustancias tóxicas, porque algunas de cerámica son buenas, pero esos recubrimientos ya nos dañan absolutamente todo. En cuanto al detox pasivo, que le llamo así, es el sudor. No solamente el sauna, también sirve a hacer ejercicio. Cuando uno suda, ciertos disruptores y sustancias tóxicas salen a través del sudor. Pero en el caso puntual del sauna hay estudios que con 15 minutos que ustedes se expongan a ese calor del sauna, ya sea seco o en infrarrojo, es una vía de excreción, sobre todo para el bisfenol y para los efetalatos, que tienen una afinidad especial por este. Entonces, a veces es más eficiente liberarlos por sudor que por la misma orina. Filtros vivos que uno puede tener en su casa, que purifican el aire. Incorporar planticas, como puede ser la sansevieria, es el nombre real, pero se llama lengua de suegra, por lo menos así le decimos en mi país, o el lirio de la paz. Esas dos plantas tienen evidencia de que no solo sirven para decorar y son bonitas, sino que absorben compuestos orgánicos que son volátiles, como bencenos, formaldehído, que emiten las pinturas, los muebles y los productos de limpieza que tenemos en casa. Son como unos pulmones externos dentro de la casa. ¿Vale? Y por último, tenemos otras también importantes, que es la parte metabólica o la nutrición como medicina. Nosotros al consumir ciertas cosas o alimentos, como por ejemplo las crucíferas, que a mucha gente dicen como, ay, me cae súper mal, todo depende del método de preparación, que son el brócoli, la coliflor y la fibra soluble, como la avena, las legumbres como lentejas, garbanzos, los granos en general, y algunas frutas ricas en fibra, como la manzana, naranja y las semillas de lino y de chía. ¿Por qué funciona? Porque el hígado agarra estos tóxicos, los plásticos, el alcohol, en general los tóxicos del ambiente, y literal los enjabona. Es como si les echara jaboncito y los metiera en la bilis, para que luego se puedan soltar. Para fabricar esta bilis o fabricar ese jabón, el hígado necesita nutrientes provenientes de lo que les dije. Particularmente el brócoli y la coliflor tiene buena evidencia, el cilantro, la clorofila, entre otros. Estos vegetales, el hígado no puede limpiar esos tóxicos si se quedan pegados en el cuerpo. Entonces, para formar el jaboncito y que Tin los agarre y se los lleve, necesitamos buena nutrición. Y la fibra va a servir, como hagan de cuenta, una escoba. Una vez que el hígado ya me enjabonó esto y los tiene separaditos, necesitamos que el intestino nos ayude a sacarlos del cuerpo. Entonces, hay tóxicos que son súper pegajosos y que no quieren salir. Acá la fibra es clave, como les dije, sobre todo la fibra soluble que está en la avena, en las legumbres y en las frutas y en las semillas, logra sacar todo este acúmulo de nuestro cuerpo a través de las heces también. Y por último, la ventilación. Es importante que ventilemos nuestra casa y eliminemos las fragancias sintéticas. Todo lo que diga perfume y que no me especifique qué tipo de perfume o qué tipo de fragancia es un fetalato hasta que se demuestre lo contrario. Ellos son volátiles. Al ventilar nosotros la casa con ventilación natural, limpiamos químicos y polvo del aire que nosotros respiramos y cambiar nuestros perfumes sintéticos por aceites esenciales que le quitan un peso enorme a la carga química de progesterona, testosterona y estrógenos que estamos teniendo acumulados. No se trata de buscar perfección, sino de hacerlo de manera progresiva.
Listo, ya lo que queda son los tóxicos, que es un poquito más cortico porque ya son más conocidos realmente, pero también vamos a dar problemitas y luego un poco de solución. Realmente el tema de los tóxicos, para los que no sepan la definición, pues es cualquier sustancia que puede ser líquida, sólida o gaseosa, natural o artificial, que al entrar en contacto con nuestro cuerpo nos puede generar alteraciones crónicas o agudas. En este caso, o sea, alteraciones que pueden ser incluso hasta la muerte, dependiendo la dosis. Acá se aplica mucho de la dosis hace el veneno, sale de acá. Los efectos, como les dije, pueden ser agudos o crónicos. Realmente vamos a hablar más de los efectos crónicos, que son el resultado de una exposición repetida, pequeñita, a una sustancia por un periodo prolongado de tiempo y pueden inducir a enfermedades como el cáncer, alteraciones en nuestro corazón, enfermedades pulmonares, hepáticas e incluso trastornos neurológicos. Muchos pacientes también me dicen, ay doctora, yo no creo que una sartén o una vela me enfermen, porque están los comentarios, los tengo claríticos en mi mente. Pero es que, oigan, no es mi opinión, son los datos de revistas importantes que hay hoy en día y no están dictaminando tratamientos, están diciéndoles, estas son las estadísticas que hay y estamos hablando de una pandemia silenciosa. Entonces, ¿por qué es tan importante? El aire tóxico, primero empecemos por acá, que yo diga, ay, no puedo ni respirar. De acuerdo. Lo triste de todo es que, de acuerdo, ojalá uno pudiera salir sin respirar. Pero estas partículas de PM2.5 son contaminantes invisibles que traspasan y penetran nuestros pulmones, nuestra sangre, causando daños graves en nuestra salud como enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer. Provienen principalmente de combustión como los vehículos y la leña, que es donde estamos en las grandes ciudades, pues claramente la exposición es mayor. Son considerados el contaminante más peligroso por su nivel de toxicidad. ¿Y por qué nos importa esto? Porque casi 8 millones de personas al año mueren por esto. El 90% de nosotros respira veneno puro y que es capaz de disparar genes de enfermedad. Ya no es solo un problema de los pulmones, eso es lo más impactante porque se ha descubierto que estas partículas pequeñitas entran a la sangre y son capaces y responsables de disparar 1 de cada 6 casos de diabetes tipo 2. El aire que respiras literal genera que active el chip de la diabetes y diga, ok, esta persona que traía su carga genética de antes, que tiene malos hábitos, ten tu diabetes, o sea, es algo catastrófico. El tabaquismo, por su parte, a pesar de que hay más conciencia hoy en día, las personas siguen falleciendo por causas de tabaquismo. Mata a casi 8 millones de personas en el mundo, pero la gente no conoce el efecto que tiene a nivel hormonal. El tabaco acelera la menopausia en las mujeres, es decir, les llega antes de tiempo y si eres mujer y fumas, estás quemando tus óvulos mucho más rápido. Y en los hombres, el 90% del cáncer de pulmón, como sabemos, tiene un origen acá, pero también hay algo importante y es la destrucción de la calidad del esperma, además de otros tipos de cáncer involucrados como el de laringe, esófago, estómago y colon. El vapeo, ¿por qué nos importa? Porque cada vez crece más y se creía incorrectamente que era mejor o menos tóxico que el tabaco, pero ya son 100 millones de usuarios y eso de la gente que no se le hace censo. Y lo peor es que la mayoría son adolescentes, población adolescente, y no es solo vapor de agua, es una entrega que tenemos de metales pesados como el níquel y el cadmio que le estamos entrando al cuerpo. El cadmio funciona como un disruptor que engaña al cuerpo haciéndose pasar por la testosterona y la bloquea. Entonces estamos intoxicando a una generación para que tenga problemas de fertilidad y todo lo que hablamos anteriormente desde antes de sus 20 años, sin mencionar, claro, la implicación que tiene a nivel pulmonar con insuficiencia respiratoria aguda por una fibrosis pulmonar, que creo que han visto casos en las noticias que son bastante impactantes. El alcohol claramente todavía tiene 3 millones de muertes anuales, cada vez las mujeres beben más. Uno pensaría que la gente tiene más conciencia, pero tristemente no es así y los casos en mujeres han aumentado. 1 de cada 8 muertes de alcohol es por cáncer. ¿Y por qué sea eso? Porque, digamos, nuestro hígado, el alcohol lo obliga a que deje de limpiar tus hormonas. Él normalmente hace como, ay, este estrógeno ya está viejito, vamos a desecharlo, ya no va a seguir actuando. Pero cuando nosotros le damos alcohol, el hígado prioriza el procesamiento del alcohol y deja a un lado la limpieza de las hormonas. Esto hace que el estrógeno suba a niveles peligrosos en el cuerpo,
lo que es un caldo de cultivo para el cáncer de mama, y también en los hombres aumenta el riesgo de cáncer de próstata. Y por último, el moho y la humedad, que uno diría, ¿qué? Pero si es una manchita en mi pared, ¿eso qué me va a generar de malo? Casi la mitad de las casas tienen humedad y el 21% de los casos de asma y fatiga crónica están asociados a este tipo de problemas, porque las esporas de esos hongos sueltan unas toxinas que se llaman micotoxinas, que perforan nuestro intestino. Así que uno coma perfecto, si duermes respirando hongos, tu sistema inmune nunca va a descansar. Ahorita les voy a explicar por qué pasa un poquito esto. En cuanto a las implicaciones en la salud, que ya les adelanté un poquitico en la diapositiva anterior, ya vimos que las cifras pues son un poquito alarmantes. Vamos a entender por qué estos tóxicos nos enferman. Particularmente en el caso del alcohol, tiene implicaciones no solo a nivel hormonal, sino en el peso y en el sueño. Como les dije, en la parte de las hormonas, nuestro hígado tiene que elegir en ese momento, ¿limpio el alcohol o limpio los estrógenos? Y siempre va a priorizar el alcohol por supervivencia. O sea, es un tóxico que dice, si no lo limpio, voy a matar a este ser humano. Entonces, los estrógenos viejos se quedan en el cuerpo, felices, como si los hubieran reciclado y siguieran actuando normal. Esto genera también inflamación en nuestro cuerpo, causa periodos dolorosos, y en los hombres hace que también tengan exceso de estrógenos, hace que pierdan masa muscular y generen grasa en el pecho, que se conoce como ginecomastia. Por eso uno los ve como algunos hombres que toman mucho alcohol, como con una especie de senos, porque el alcohol nos inunda de estrógenos en ambos sexos. En cuanto al tema del peso, literal el alcohol apaga nuestro motor de quema de grasa. Le dice a nuestro cerebro, tenemos muchísima energía, porque el alcohol son calorías que ingerimos. Y el resultado es que nuestro hígado dice, ok, detengamos la quema de grasa porque estoy llenito de energía, entonces no es necesario que nosotros empecemos a utilizar reservas porque tenemos cosas nuevas para actuar. Y por último, en la parte del sueño, nosotros pensamos, es que yo me tomo una copita de vino y caigo a dormir delicioso. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que hace en nuestro cuerpo es aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la temperatura y la frecuencia respiratoria. Para uno tener un buen sueño, para uno tener un adecuado descanso, las tres cosas deben estar bajas: frecuencia baja, temperatura baja, frecuencia respiratoria baja. Entonces pensamos que dormimos, pero en realidad no estamos descansando. Y aparte de eso, dispara el cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces uno al día siguiente se despierta y está con el corazón acelerado, con sed, agotado y con un hambre voraz. Aparte de todo, pues induce algo que se llama el estrés oxidativo, que daña nuestras mitocondrias. Las mitocondrias son la fuente de energía de nuestro cuerpo y esto las acaba. Aparte de generar vasoconstricción, que es decir, que los vasos sanguíneos se vuelven duros, pequeñitos, y promueve la hipertensión arterial. Esto pasa sobre todo con el cigarrillo y el vapeo, el estrés oxidativo. El humo y el vapor, añadido a los metales pesados como vimos, como son el cadmio y el plomo, actúan como un veneno para estas mitocondrias, especialmente en los testículos y en los ovarios, acelerando el envejecimiento de nuestros ovarios y que tengamos menos óvulos para poder tener fecundación. Y pues en los hombres la disfunción eréctil y la inflamación. Por último, faltan las sustancias psicoactivas, que lo que traje acá fue la marihuana realmente. Ella lo que hace a nivel hormonal es que nosotros tenemos una hormona a nivel cerebral, que es la GNRH en nuestro cerebro, que es la hormona que dirige la orquesta. Ella le dice a la testosterona, a la progesterona, a los estrógenos que empiecen a producirse. Esto se ve alterado cuando nosotros consumimos estos tóxicos, causando ciclos donde no hay ovulación, reduce la movilidad de los espermatozoides y genera una afectación a nivel metabólico en general. Y como les había dicho, lo de la humedad y el moho, ¿por qué es tan importante? Porque el moho no es solo una manchita, como lo dijimos. Esas micotoxinas van a hacer como unas perforaciones en el intestino. Nosotros tenemos, nuestra barrera intestinal es como, hagan de cuenta, un bloque, tenemos diferentes capas. Lo primero que tenemos, pues obviamente es moco, que está producido el moquito como una capa fina. Luego vienen la microbiota intestinal, que son como los soldados. Luego vienen las células, que se hacen como una capa, una muralla china. Y luego abajo está nuestro sistema inmune, como esperando a ver si entra algo malo. Cuando nosotros dormimos mal, comemos mal, tenemos estrés y fuera de eso estamos expuestos a estas moléculas, se empiezan a formar poros. Literal, rompen la barrera
y ya esas micotoxinas que les mencioné por el moho entran a nuestro torrente sanguíneo y el sistema de defensas es como modo ataque 24/7. Esto es lo que se conoce como inflamación sistémica de bajo grado. La contaminación del aire, ¿cómo nos afecta? Pues estas partículas son tan pequeñitas que son capaces de entrar a través de nuestro olfato, por el nervio olfatorio, directamente al cerebro, generando neuroinflamación. Y cuando se forma inflamación en el hipotálamo, que dirige todo, acá se controla el hambre y también las hormonas. Entonces, esto puede generar resistencia a la insulina, alterar el eje del hambre-saciedad, dañando la lectura de la leptina. Entonces, respirar aire tóxico nos hace metabólicamente más lentos e ineficientes. Como ven, cada uno pues tiene su truco, pero todas coinciden en algo. Nos inflaman, oxidan las mitocondrias y las dañan y bloquean la comunicación hormonal. Entonces, esto es lo primero que uno tiene en cuenta para decidir qué deja ingresar a su cuerpo. Sé que todo lo que hemos hablado hoy pues realmente genera algo de miedo, pero la idea no es quedarse con el miedo, sino decir, ok, ¿qué voy a hacer a partir de este momento para mejorar esta condición? Aparte que lo que ya les dije antes para el tema de los disruptores, acá también hay algunas cosas que nos ayudan a mitigar este impacto que van muy a la par con los anteriores. Entonces, los filtros vivos que mencionamos, igual, colocar plantas sirve, que ayudan a drenar, que ayudan a absorber estos tóxicos, es tener un pulmón dentro de nuestra casa. En cuanto a las cero emisiones, pues es el cese del cigarrillo, del vapeo, del alcohol. Ya vimos que el humo y los metales pesados son un veneno para nuestras mitocondrias, que son la batería de las células, especialmente en los ovarios y los testículos, no solo por un tema pulmonar, es para que nuestras hormonas dejen de asfixiarse y puedan volver a hacer su trabajo normal. Y en el aire, ¿qué podemos hacer de nuestro hogar? Si es posible, usar deshumidificadores que mantengan la humedad menos del 50%. ¿Por qué? Porque el moho no es una mancha, es una fábrica de hongos, de toxinas, que crece con la humedad. Entonces, entre más húmedo tengamos el ambiente, pues más este hongo va a crecer y alimentarse y a liberar más sustancias. Y también los purificadores con filtro EPA. Estos purificadores lo que hacen es retener todo lo que son partículas, micropartículas, polvo, polen, bacterias, alergenos, que atrapan lo que ya está en el aire, impidiendo que entren a nuestros pulmones y al intestino y nos inflamen por todo lo que les mencioné antes. Y en cuanto a la ayuda intestinal, pues ya les dije, sirve como una tubería que tenemos que limpiar. Entonces, acá hay una estrategia muy útil, la suplementación con glutamina. Esto es muy paciente dependiente, pero la mayoría de la población se puede beneficiar de eso. Yo siempre les digo, con la suplementación hay que hacer un alto, consulta primero, mira cuál es la dosis, no todo el mundo puede empezar a suplementarse de la misma manera, pero la glutamina tiene bastante evidencia de que nos ayuda a cerrar como esos poros que se abrieron en el intestino, es como un pegamento. La glutamina es el alimento favorito de nuestras células intestinales, entonces les da energía para que se unan y fin, cierren esos canales que se abrieron, esos poros que se abrieron. Y los probióticos, la suplementación con probióticos está casi en todas las personas indicada y recomendada. Ellos son los soldaditos que han ido muriendo, que se han ido perdiendo por todos los tóxicos que les metemos, más los hábitos que tenemos que no favorecen a que ellos crezcan y la mala alimentación que ni siquiera les damos buena comida. Entonces, generar soldaditos para que hayan más y generar uniones otra vez para que nuestro intestino se selle es una estrategia demasiado útil. ¿Cómo alimentamos estos microorganismos para que no se vuelvan a morir? Con una dieta rica en prebióticos como vegetales, carbohidratos integrales, semillas, frutas. Esto nos va a ayudar muchísimo. Y por último, la eliminación biliar, que fue lo que vimos antes, de que el hígado forma como un jaboncito, que es la bilis, gracias a ciertos alimentos. Hablamos de las crucíferas como el brócoli y la coliflor, pero también están el cilantro, la clorofila y las fibras que les mencioné. Entonces, recuerden la analogía del jabón, envolvemos esto, atrapamos los tóxicos y luego son capaces de salir con ayuda de la fibra y de buena hidratación por vía intestinal. Y para terminar, quiero que respiren profundo, porque la solución más potente realmente no cuesta dinero, es el contacto con la naturaleza, el polo a tierra, el grounding, como ustedes les digan, ayuda a descargar muchísimo la inflamación de bajo grado. Caminar descalzos en el pasto, buscar el sol en la mañana, respirar aire puro, esos sí son verdaderos lujos que no cuestan.
son señales que nuestras hormonas reciben como, hey, ok, estoy en paz, el mundo es un lugar seguro y puedo volver al equilibrio. La paz mental y el movimiento son antídotos que literal nosotros tenemos muy a la mano, pero los tenemos olvidadísimos. Entonces, volver a lo básico es lo más complejo hoy en día, pero es una invitación para que lo hagan. Ay, espérense que me faltó acá. Acá les dejé como referencias de donde saqué la mayoría de cosas. Y este es, pues, si quieren seguirme en el perfil, el número de la empresa, acá tenemos todo para que ustedes me sigan y podamos charlar, tener consulta, lo que quieran. Muchas gracias. Espectacular. Hay tantas preguntas, doctora Manuela, Anita, y gracias al público. Sí, al inicio es verdad, ¿no? Cuando nos manifestabas, ¿y ahora qué hacemos? Estamos contaminados por todo lado. Sí. Pero hay muchas cosas, creo que es un cambio de hábitos, tener hábitos de vida saludable. Y considero también que si tú no conoces al enemigo, estás metido en la mitad y nunca encuentras una solución porque estás contaminada todo el tiempo. Hoy lo de las paredes húmedas, de todo eso que no descansas, sino que estás contaminándote en la noche, más la radiación electromagnética, muchas cosas. Saludamos atentamente a quienes se han unido acá. Doctora Tamara Luna, un abrazo a México, allá en Puebla. Saludos a María Moreno en Baja California. Gracias por escribirnos. Si ustedes nos escriben, y les pedimos, estimados amigos, que compartan este enlace. Y hay varias preguntas, doctora Manuela. Vamos a ir a un corte de nuestros auspiciantes de las terapias y preparen sus preguntas, porque estará la doctora Manuela Escobar desde Bogotá, Colombia, respondiendo a sus inquietudes. Y cuán importante, tenemos mucho que hablar aún. Vamos a un corte y regresamos con nuestra invitada especial. Estimados amigos, y estamos en nuestra última parte del programa, preguntas y respuestas con nuestra invitada especial. Y les agradecemos. Bueno, les queremos contar que quienes nos ayuden a compartir los enlaces Facebook, YouTube, X o Instagram y entren al ser parte de nuestros fans destacados, les vamos a hacer llegar el dióxido de cloro estabilizado, el Sonic Sobex, sea nebulizable o bebible, para que ustedes puedan disfrutar de nuestras terapias, o si requieren de MCO, Ganoderma, DMCO, que nos ayuden en todo lo que la doctora había manifestado, y esas son las buenas noticias que tenemos. Doctora Anita, tenemos preguntas de la audiencia, adelante. Así es, excelente exposición, mis felicitaciones. Manuelita, ¿existen biomarcadores confiables para medir la carga de los disruptores endocrinos en el cuerpo? Sí, o sea, sí, se pueden pedir incluso en sangre, incluso en orina. Yo no lo hago tan frecuentemente. Acá en Colombia es complejo que acepten, pues, que la EPS, bueno, el seguro de salud nos permita pedir este tipo de cosas, porque no son cosas que se sospechen con tanta frecuencia. Uno lo que hace más que todo es por la clínica. Yo en mi consulta sí le pregunto a los pacientes e indago sobre las cosas que se aplican. Por lo mismo, como no es algo tan frecuente pedir estos marcadores o cosas así, no es tan fácil. O sea, el paciente tendría que pagarlo de su bolsillo y no es tan buena opción. O sea, yo siempre les digo, mejor si su médico no se los pide, ustedes mismos pueden averiguar qué sustancias de las que usan son peligrosas. Hay una aplicación que no sé si la podemos escribir en alguna parte, se dice INCI, como INCI, Beauty de belleza. Hay uno literal, escanea el código de barras y la aplicación te dice, hey, esto tiene esta molécula que puede ser perjudicial. Uno puede escanear el shampoo, el desodorante, X, todos los productos que tengan en la casa, los detergentes, demás.
Yo vi Doctora una aplicación, Anita, de esto justamente para detectar todos estos tóxicos. Y alguna vez hablábamos de que nuestra piel es el órgano mucho más grande y absorbes a través de piel. Te puedes intoxicar, te puede dar una reacción anafiláctica a través de lo que te aplicas. Te aplicas una loción o te aplicas algo que ya está expirado, te provoca una reacción anafiláctica, una alergia, y el cuerpo va guardando eso, aunque trata de sacarlo. Bueno, y realmente lo que nos ha informado, mi querida doctora, saludos envían acá desde Ecuador, desde Perú, está Leticia Álvarez que también está pidiendo, Anita, el CDE, y estamos agradecidos todos de esta información que es fundamental, porque aquí vamos a la pregunta: ¿y qué hago y ahora? Frente a esto, hay que tomar medidas tanto profilácticas como ya de acción para desintoxicarse. Tengo algunas preguntas. Anita, continúa, por favor. Luego comparto las mías. Sí, doctora Escobar, en la exposición se habló de los disruptores endocrinos, de trastornos como obesidad, infertilidad, síndrome de ovario poliquístico, pero también es importante si es que hay evidencia de impacto en la salud mental o en el neurodesarrollo. ¿Qué experiencia tienes al respecto? Pues en la salud mental es lo que les comenté, o sea, los disruptores endocrinos son capaces de atravesar algunos de ellos, por ejemplo, los fetalatos y el bisfenol, de atravesar la barrera del cerebro. Entonces, ellos pueden literal, como la analogía que les dije, de subir el volumen, hacer ruido, afectar la parte de producir dopamina o chispas de dopamina perjudiciales que a nosotros nos mantienen como en modo niebla, que puede llevar a enfermedades como depresión, ansiedad, porque el cerebro se siente confundido, se siente con motivación todo el tiempo, pero motivación tóxica. Entonces, salud mental sí está muy involucrado. Disruptores desde el neurodesarrollo, pues que me haya llegado algún caso, no. Puede haber cierta evidencia, sí, por lo que les mencioné, que desde intraútero, si la mujer se expone a muchísimos disruptores, pueden haber órganos afectados, y no solamente la parte de la fertilidad, niños con trastorno de déficit de atención, hiperactividad también. ¿Cómo sacamos eso, doctora Manuela? ¿Cómo extraemos? Así, si ese tóxico atravesó la malla hematoencefálica, ingresó, ¿cómo los sacamos? ¿Tendremos que quelarlos? ¿Tendremos que hacer, en nuestro caso, oxigenación celular? ¿Esa alteración de ruido? ¿Qué terapia se recomienda? ¿Qué podríamos hacer para desintoxicar el cerebro? ¿O tenemos que resetearlo también? Bueno, pues que yo conozca estas prácticas, ¿no? Lo que normalmente uno hace, y las estrategias más útiles primero es quitar ese tóxico, porque si nosotros no Correcto. quitamos lo que nos está generando el problema, pues no estamos haciendo nada. Entonces, Correcto. primero, quitar el tóxico. Y lo segundo, empezar, no hay algo que nuestro cuerpo se desintoxica solo. Si tú quitas el tóxico, el cuerpo va a buscar las formas de sacar eso por alguna parte. Ellos dicen, algo me está haciendo mal, y va a empezar a ceder y a bajar los niveles hormonales. Entonces, no es como que yo tenga que inyectarme algo, tomar un suplemento mágico o algo adicional. El cuerpo lo hace solito. El hígado es nuestro detox más grande junto con los riñones. Ok, doctora, pero vamos a pensemos un poco como los malos, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene la capacidad, somos seres bioeléctricos, tenemos esa capacidad, justamente el hígado, de realizar filtros con el riñón, etcétera. ¿Y qué tal si esos órganos fueron bloqueados? ¿Qué tal si esos órganos no están cumpliendo la función? Quiere decir que de pronto también fueron intoxicados y no pueden. Tendríamos que ayudar al metabolismo, tendríamos que ayudarle al sistema inmune para poder fortalecerse, porque sobre la base de lo que usted nos indica, que el sistema nervioso se altera por estas sustancias, podemos ver que esa es una base también de las enfermedades autoinmunes, porque el cerebro está alterado y en vez de solucionar, le golpea al órgano y comienzan a aparecer enfermedades autoinmunes. O sea, tendríamos que ver que el campo de los disruptores endocrinos también se va a una alteración del sistema nervioso central y puede ser una causa incluso de las enfermedades autoinmunes. Estoy viendo Correcto. eso, ¿sí? Nos puede dar eso. Doctora Anita, ¿alguna otra pregunta de la audiencia? Yo tenía una acá que nos estaban escribiendo porque... Bueno, hay una pregunta que tiene tendencia yo diría, a un criterio errado. Dice, entonces tengo que desparasitarme. Estamos hablando de tóxicos, no de parásitos.
Pero Anita, Sí. los parásitos también tienen sus deposiciones y hay tóxicos de Sí. ellos, ¿puede ser? Sí, pero en este caso lo que primero vamos a hacer es desintoxicar y desparasitar. Por eso es que justamente nosotros en Conuvive siempre manejamos como una de las terapias de inicio de cualquier tratamiento la desintoxicación y la desparasitación. Entonces, porque aquí lo que pregunta el público dice, ¿con qué debo desparasitar? Eso depende del parásito. Oye, No todo se trata estamos- igual, pero sí, lo que dicen es cierto, perdóname que te interrumpí. No, sí, está Hay bien. parásitos como microbiota en general, pueden ser parásitos, hongos, bacterias, virus, etcétera, y hay unos que son perjudiciales para nuestro cuerpo, entonces sacarlos y tratar bacterias malas, eso es importante. Ya nos estamos metiendo como más en un tema de SIBO, de tratar la salud digestiva, pero pues eso se trata en SIBO y claro que sí, hay que desparasitarse, hay que hacer más cosas, pero pues se sale un poquito como el tema de disrupción y entra más a un tema digestivo. Pero interesante lo que estamos hablando porque en este conversatorio que ya se volvió así por los temas que se manejan, me hace caer en cuenta algo, doctora Manuela, que podemos haber provocado una intoxicación para alteración de todo el sistema, y usted me hace acuerdo por lo que habló del problema de microbiota. Recuerde que ya existen estudios en donde los famosos pinchazos de los niños les ha provocado autismo. Y estamos hablando que también les provoca a través de parasitosis problemas en el cerebro. O sea, y hemos encontrado, y Anita, que inclusive en la sangre hay parásitos. Entonces estamos hablando de una contaminación que existe a través de tóxicos, parásitos, que provocan una alteración en el sistema nervioso central. Entonces, no podríamos descartar, y doctora, frente a esto no lo vamos a hacer polémica, pero podemos pensar también, nosotros tenemos nuestro criterio, que a través de los famosos pinchazos que se hacen, pues para que YouTube no nos censure, podemos tener un problema de intoxicación, porque se intoxica el cuerpo frente a la presencia porque ya en los estudios se han dado que AstraZeneca, Pfizer, existen metales pesados, hay un estudio de unos científicos argentinos en donde existen metales pesados que han sido colocados. Entonces esos metales pueden alojarse en los órganos y le puede provocar un mal funcionamiento. Podemos estar hablando que también estamos en un proceso de intoxicación por estos metales pesados. Doctora Manuela, ¿puede considerar esa apreciación? No quiero entrar tanto en polémica como tú lo has dicho, yo no estoy en contra totalmente. Las vacunas, COVID Los es un pinchazos. tema muy aparte, que sí puede que en cierto punto no estoy tan de acuerdo con este tipo de pinchazos, pero hay pinchazos que, o sea, yo he revisado en la literatura y la cantidad que tienen de metales pesados es demasiado mínima y no es algo que esté expuesto por un montón de tiempo. Son dosis chiquiticas necesarias para que la vacuna, los pinchazos logren hacer su efecto. Entonces, realmente, pues esta parte sí se sale un poco como de lo que yo estoy de acuerdo, pero sí, o sea, yo sigo leyendo. En las últimas que se han desarrollado, sí estoy totalmente como no, pero las que son de la infancia, que ya están siendo estudiadas desde hace años, Correcto, eso es diferente. Correcto, que han cumplido los postulados de Koch y todas las investigaciones, está claro, porque estamos viendo problemas de reacciones anafilácticas. Y doctora, ¿podríamos concluir que a la final, sea por una cosa o la otra, las prácticas de vida saludable que nos ha dado la doctora Manuela Escobar funcionan? Hacer el grounding, cambiar los hábitos de vida, o sea, vale, esté o no esté, tenemos que hacer un detox en la salud, más que todo para darnos cuenta qué es lo que está pasando en el cuerpo, porque pueden hacer exámenes hematológicos, le mandan exámenes de todo tipo en laboratorio, y no le encuentran la solución. Los marcadores de pronto están bien y no le encuentro porque sigue con esa molestia. Estamos hablando de disruptores, ¿no? Si estamos utilizando los envases plásticos, lo meten en el microondas, sale el bisfenol, o cogen comida caliente en recipientes plásticos y eso se lo comen. Es una intoxicación que no te estás dando cuenta, pero que es real.
Eso es fundamental, la información dada, doctora Manuela. Estimados amigos, si tienen preguntas, tenemos aún unos 10 minutos de programa para preguntarle a nuestra invitada especial, la doctora Manuela Escobar desde Bogotá, Colombia. Estamos tratando el tema de las enfermedades que se producen por tóxicos y también por disruptores endocrinos o disruptores hormonales. Doctora, las hormonas también se pueden alterar, los generadores de oxitocina se pueden alterar, ya no está generando bien, por ejemplo, hay alteraciones de sueño, el ciclo circadiano se altera y puede ser por presencia de tóxicos. También, correcto. Sí, por lo que te decías, nuestro intestino, porque acá sí vale la pena hablar del intestino, nuestro intestino es como el líder de todo y las hormonas del sueño dependen, sobre todo la melatonina, de la producción de serotonina y la serotonina la mayoría se produce a nivel intestinal. Entonces, si nosotros tenemos tóxicos o disruptores que dañan la barrera intestinal, pues vamos a perjudicar no solamente el metabolismo, la salud mental, no, también el sueño. Pues el alcohol, como se los mencioné también en una parte, erróneamente uno pensaría que el alcohol me da sueñito y voy a dormir como un bebé, pero estamos haciendo todo lo contrario, entonces sí, también afectan. Hay algo que, doctora, me quedó algo interesante. El niño desde la gestación puede recibir la información de tóxicos de la madre y puede ser ingresado le hablemos del ADN, ¿será? ¿O en su memoria genética? Sí, claro. Así como les dije que algunos disruptores, los tóxicos también algunos pueden pasar la placenta y alterar que se disparen ciertos genes o que no se creen ciertos órganos, como hablamos de que los testículos no sean capaces de descender o que ya venga programado para llegar a presentar enfermedades como diabetes por resistencia a la insulina. Es complejo, es un tema complejo que en el embarazo hay que tener mucho cuidado porque las mujeres a veces no tienen la precaución suficiente y esas cremitas que les mandan, aplícate tal crema para que no te salgan estrías y la crema llena de perfumes, llena de disruptores. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno se aplica, lo que uno toma, incluso las hierbas, uno diría, no, pues es que es una hierbita, el jengibre, el orégano, demás. Este tipo de cosas, aunque son muy buenas, también pueden tener implicaciones en la salud del feto. Doctora, y con esta es mi última pregunta para dar paso a Anita, de lo que capté y realmente me causó bastante ruido e interés. Primero, la disminución de capacidad de los millones, ¿no? En el esperma, en los espermatozoides, quiere decir que tiene un problema de disruptores en donde baja la calidad del esperma para concebir, pero aquí va la pregunta. ¿Se podría dar el caso, ya lo dijo usted también en los óvulos, ¿no? Ovarios de las mujeres, podríamos considerar que ya ahí concibió, llega al útero, pero hay una alteración por estos disruptores en donde la angiotensina 2 le dice, alto, esto no es parte de ti, y provoca un aborto o que se muera el embrión. ¿Puede darse también por este problema de disruptores, doctora? Cuando se bloquea la angiotensina 2 y el cuerpo de la mamá rechaza, y no hay la hormona que le dice, tranquila, tranquila, este es nuestro, es parte de ti, y se están provocando una serie de abortos, ¿se puede generar por presencia de disruptores en ese campo? Pues no sé si puntualmente en la angiotensina 2 porque no lo he leído, pero sí por la progesterona. La progesterona es la hormona que mantiene el embarazo viable. Ella crea el espacio seguro y dice, ok, ya hubo fecundación, pin, vamos a poder tener el embarazo. Pero si no hay suficiente progesterona, los abortos espontáneos, la causa más común es por el déficit de la progesterona por disruptores endocrinos. ¿Y cuál sería el disruptor en ese caso, doctora? Los más comunes son los fetalatos. Y eso se pueden hacer un examen y comenzar a desintoxicarse para poder concebir y evitar abortos, ¿no? En teoría sí se puede hacer examen, que sea común que los pidan o que la EPS los autorice, no creo, pero de que se puede en sangre o en orina. Gracias. Muy interesante, gracias. Anita Montes de Oca. Bueno, yo quisiera un poco hacer como una síntesis de lo que hemos hablado el día de hoy. Y creo que lo más importante de todo esto es de que creamos conciencia en cada uno de nosotros. Analicemos qué es lo que estamos haciendo. Hay que reducir la exposición a estos disruptores endocrinos, porque si no cortamos esa entrada, no nos va a servir de tanto utilizar terapias, limpieza, detox y otros elementos. Entonces, evitar los plásticos, sobre todo calentar la comida.
No reutilizar las botellas plásticas. Tratemos de buscar botellas de vidrio. Reducir los cosméticos, los químicos que tienen los parabenos, los talatos. De preferencia, consumamos alimentos naturales. Veía justamente en los mensajes, decía, pero doctora, en los centros comerciales o en los comisariatos hay alimentos procesados y ultraprocesados. Claro, la oferta está a la vista, pero nosotros somos los que decidimos qué comer, qué comprar y en qué momento. Así que a nivel mundial nos pueden estar envenenando, pero nosotros debemos buscar la forma más adecuada de alimentarnos correctamente bien. Lavar bien las frutas, las verduras, de preferencia comprar orgánicos, lo que se pueda, en su mayor parte. De igual forma, hay las prendas de vestir que ahora también tienen esos químicos. Hay que evitar toda clase de químicos porque nuestro cuerpo se está intoxicando de los químicos, de los metales pesados y también llenándose de parásitos. Entonces, es importante también apoyar a la desintoxicación natural de nuestro cuerpo, que es el hígado. Entonces, ¿cómo nosotros le preparamos al hígado? Mire, hay elementos de la fitoterapia muy importantes para cuidar el hígado y entre ellos está la cúrcuma. Por eso es que nosotros motivamos a la utilización del dióxido de cloro estabilizado, que tiene cúrcuma, que tiene jengibre y que también para tener una limpieza necesita usted una buena hidratación. Cuando nosotros lo mezclamos con una cantidad de agua suficiente y bebemos durante el día, estamos haciendo este detox, estamos protegiendo nuestro hígado. Bien lo dijo la doctora, cuando consumimos las crucíferas, la col, la coliflor, el brócoli, estamos nosotros protegiendo a nuestro hígado. Hay vegetales dentro de la fitoterapia también, como por ejemplo el diente de león, la rúcula, que son vegetales amargos, el cardo mariano, que protegen a nuestro hígado. Y dentro de las preparaciones diarias usted puede utilizar el ajo, la cebolla, para proteger no solamente al hígado, sino también a nuestro intestino. Bien lo dijo la doctora, nuestro intestino tiene que estar libre de tóxicos. Si el intestino no funciona bien, las toxinas vivirán reabsorbiéndose permanentemente. Y para eso, una alimentación rica en fibra, frutas, verduras, cereales integrales, los probióticos, sean estos de forma natural o en forma de suplementos, estamos dándole a nuestro intestino la calidad de alimentación para que esas toxinas no se vuelvan a reabsorber. Y por otro lado, dormir bien regula el cortisol y la melatonina. Cuando estamos en un estrés muy crónico, también altera nuestras hormonas. El realizar actividad física, haga deporte, hay que sudar. Y cuando nosotros estamos sudando, estamos eliminando esas toxinas. El sauna, el ejercicio nos va a permitir hacer esto. Mantener el equilibrio hormonal también con grasas saludables. Y dentro de estas grasas saludables está el aguacate, el aceite de oliva, las nueces. Evitemos el exceso de azúcar porque también desregula las hormonas y mantenga un peso saludable. Entonces, importante manejar terapias. Mire, para tener calidad de sueño, ¿qué es lo que necesitamos? También necesitamos elementos orgánicos que le dan la paz y la tranquilidad a nuestro cuerpo. Y en este sentido, ¿qué utilizamos nosotros dentro de las terapias? El agua de mar, el plasma marino, el hormuz, que también nos está ayudando a una buena regulación del cortisol y la melatonina. ¿Por qué? Porque tiene minerales como el magnesio que le permite tener una buena calidad de sueño. El realizar la limpieza ambiental, escuché a la doctora cuando dijo, espectacular, respiremos puro. Y para eso utilizamos un vaporizador orgánico, que es el dióxido de cloro estabilizado nebulizable, que está a base de eucalipto de menta y el dióxido de cloro, nos va a permitir matar esos microorganismos que de alguna manera nos está dañando nuestro ambiente. Entonces, hagamos grounding, pisemos tierra, la naturaleza, evitemos que de alguna manera ingresen los tóxicos a nuestro organismo, porque está ingresando por vía respiratoria
está ingresando por nuestra piel, por el contacto, y está ingresando a través de los alimentos y de otros elementos que, bueno, bien lo dijo el coronel, que han entrado en nuestro organismo. Eso es lo que quería compartir. Gracias, doctora Anita, por este apoyo, y queremos felicitar a la doctora Manuela por haber compartido con nosotros, porque la información que nos da es fundamental. Las enfermedades se producen por presencia de tóxicos y por disruptores endocrinos. Eso es clave para los profesionales de salud que le están enviando. Hay muchos médicos que se han conectado. Es importante que lo hagan. Ustedes vieron ya el número de la doctora Manuela. Por favor, escriban quienes están en Bogotá, o si lo van a hacer vía online o quieren ubicar a Conuvive, nosotros le damos el enlace de nuestra invitada especial. Este es el trabajo en conjunto, sumando mentes, sumando corazones. Y le felicitamos. Gracias por compartir esa información tan relevante. Quiero pedirle en estos últimos minutos, doctora Manuela, un mensaje que usted pueda dar. Hay muchos pacientes que pronto no encuentran solución. Lo que usted les ha dado es un refrigerio para que ellos puedan tener opciones de vida. Quiero pedirle un mensaje tanto a la comunidad que se han unido en Norte, Centro, Suramérica y Europa, un mensaje suyo, y también a los profesionales de salud. Adelante, mi estimada doctora. Bueno, muchas gracias por todo, gracias por la invitación a este espacio tan importante. Creo que la salud es algo que nosotros pensamos que simplemente o está muy de moda la nutrición, o que hagan ejercicio 10.000 horas, y la salud es mucho más que eso. O sea, yo cuando me enfrento con mis pacientes que me dicen quiero bajar de peso, me quiero sentir bien, y que solo piensan que se trata de lo que tú metes al plato, no. O sea, sí es importante la parte nutricional, es importante hacer ejercicio, pero hay muchas cosas que no tenemos en cuenta, entre esos, los tóxicos, los disruptores que estamos expuestos, también la salud mental, lo que consumimos a diario en redes sociales es demasiado importante, el trabajo que nosotros tenemos, si no nos gusta nuestro trabajo y nos vuelve locos, si no dormimos bien, si estamos en un ambiente en general hostil, convivimos con personas que no son buenas, que no nos hacen bien, todas estas cosas también le restan a nuestra salud. Y no se trata de enloquecernos de quiero tener una vida perfecta, porque es imposible tener una vida perfecta. Y a mis pacientes les digo, y no trates de hacerlo todo excelente, yo también fallo en muchas cosas. Lo importante es tener más conciencia y uno decir, puedo disminuir de acá, que mi trabajo es en la noche y es imposible que yo pueda dormir bien. Ok, tengo un tóxico de la salud que es fuerte, ¿por cuánto tiempo voy a tenerlo? Pero ¿cómo hago para amortiguar los otros tóxicos y que mi cuerpo no se recargue con tanto? Obviamente, cada cosita pequeña que nosotros hagamos, cada acción pequeña va a sumar salud, y entre más comuniquemos esto a otras personas que amamos y metamos a personas en nuestra casa, nuestros amigos, gente cercana, nuestros vínculos también influyen mucho en lo que hacemos día a día y cómo se ve nuestra salud. Entonces, las enfermedades que tuvieron nuestros papás, nuestros abuelos, no nos definen. Que mi mamá tuvo hipertensión, diabetes, yo voy a tenerla. No necesariamente, la parte genética es un pedacito pequeñito de la salud. Es importante todo lo que hacemos después de ella, lo que estamos expuestos, que dispara o activa ese gen. Hay mucho que hacer. Entonces, si uno tiene cáncer, si tú en este momento tienes cáncer y dices, ya me voy a dar por vencida porque no hay nada que hacer, hay mucho todavía que hacer. Entonces, nada, los invito a que si quieren consultica y hablemos más, pues acá estoy a la orden. Encantado. Vamos a pasar su enlace, doctora, querida doctora Manuela Escobar, y alguien nos escribía algo importante, dice las tinturas de cabello. Es verdad. A través de eso también, ¿no? Lo que se pintan las damas, ¿no? Las uñas, ya, uy, tanto, hay por dónde contaminarse por todo lado. Es que es por todo lado, pero eso sí, uno no puede buscar enloquecerse, digamos, uno a veces va a conservar algunos tóxicos, pero el problema es la suma de todo, no es como que ahí solamente por pintarme las uñas ya me intoxiqué, pero pues tenemos tóxicos que recibimos de muchas partes, entonces tratar de mermar o disminuir las fuentes es la clave del éxito. Muy interesante, y una reflexión que lo hacían, dice, desde que comenzaron a inventarse los protectores solares, aumentó el cáncer de piel, porque hemos corrido al sol cuando el sol sí nos genera vitamina D3. Muchas gracias, doctora. Anita Montes de Oca, tus palabras finales a la audiencia y cierro yo el programa. Bueno, voy a contestar esa pregunta de las tinturas. Hay que sacar esos metales pesados. ¿Con qué? Con zeolita, tierra de atomea, con chorelia, brócolis, licuados de rábano, licuados de cilantro. Cualquiera de esos le sacan los metales pesados. Así de rapidito le di el tips y la respuesta. Bueno, agradecemos profundamente la presencia de Manuelita Escobar, nuestra expositora, quien ha compartido el conocimiento, la experiencia y con un gran compromiso
un tema tan importante para la salud. Nos deja no solamente una información valiosa, sino también conciencia, motivación para tomar decisiones, ser más responsables en nuestro día a día. Gracias por su tiempo, doctora, por su entrega y por sembrar en nosotros la importancia de cuidar nuestro cuerpo, el equilibrio hormonal y el bienestar integral sobre todo. Y nos despedimos con mucha gratitud y esperamos volver a contar con su valiosa participación en futuros espacios. Gracias a todos ustedes que nos han dado estos minutos en este programa y esperamos que en el transcurso de la semana tengamos más personas que hayan visto, porque queda grabado en nuestras páginas del CONUVIVE Mundial, Facebook, Instagram, X, YouTube. Comparta. Esta es información clave y muy importante para proteger usted y su familia. Un abrazo fraterno para todos. Gracias. Gracias, doctora Anita. Estimados amigos, les invitamos este día jueves, 7 de la noche, hora de Ecuador, Colombia, Perú. Tenemos una reunión con la doctora, con la terapeuta, la licenciada Lucila de Arce, que vamos a hacer Recupera tu energía interna, tu Kundalini, y vamos a hacer una sesión con toda la audiencia. Les invitamos el día jueves, ya vamos a pedir a producción que haga la publicidad, y también les invitamos el próximo día domingo, que estará con nosotros el doctor Donato Manielo desde Luxemburgo, donde hablaremos sobre nutrición inteligente de alto nivel. Y bueno, tenemos muchas cosas interesantes. Les enviamos un abrazo fraterno. Recuerden, este es CONUVIVE, Concilio Unido por la Vida y la Verdad, Organización Humanitaria Internacional de Salud Integrativa y Holística. Recuerden, vibre alto, haga ejercicio, aliméntese bien, sonría. Vamos a resetear el cerebro, no vea noticias malas, porque eso le genera vibración baja. Vibre alto, ánimo, háblele a su cuerpo escucha. Y vamos a seguir en esta batalla por la vida, por la verdad, y gracias a estos jóvenes expositores, brillantes médicos que nos han deleitado con sus conocimientos. Nos vemos el día jueves y el próximo domingo con los invitados que ya los hemos referido. Les pedimos, por favor, compartan este enlace. Envíen a 10 personas únicamente. Sabemos nosotros que en 3-4 horas habrá 10,000 visualizaciones, pero no solo queremos que lo vean, queremos que aprendan, queremos que ubiquen, que llamen, escriban a la doctora Manuela Escobar, a la doctora Anita Montes de Oca, a CONUVIVE. Permítanos llevarles el conocimiento que a lo largo de estos 6 años se han ido descubriendo e impulsando. Les enviamos un abrazo fraterno